La autoexigencia no tiene fondo. Es un horizonte que se va cada vez que te acercas. Decía Galeano que así es la utopía. Caminas 2 pasos y se aleja otros 2. Lo que nos hace preguntarnos ¿por qué nos exigimos tanto si no habrá logro que nos haga sentirnos verdaderamente satisfechos? ¿Qué esperamos cuando caminamos hacia un perfeccionismo imposible de conseguir? ¿Y qué tan libre te sentirías si no tuvieras que cumplir con tus propias expectativas de ti? Mira, disfrutar del camino es algo que nos venden como muy sencillo de hacer, pero es uno de los retos más complejos que tenemos por delante. Significa dejar ir la competencia, dejar ir las comparaciones con tus amigos, tus familiares, tus conocidos o incluso con los que vemos en Instagram. Significa también dejar de hacer lo que haces por llenar ese vacío que, como ya dijimos, podría no tener fondo. Verás, uno de los ecosistemas donde la autoexigencia es una de las máximas protagonistas es el del deporte y del bienestar. Y es curioso y paradójico a la vez porque en ocasiones hacer ejercicio, alimentarnos de forma equilibrada y darle amor a nuestro cuerpo se convierte precisamente en lo opuesto a sentirte bien. Se convierte en un ciclo donde más que amarnos, competimos. Donde más que disfrutar, jugar y sentir placer, sentimos dolor, angustia y en muchas ocasiones frustración por no lograr tener el tipo de cuerpo que queremos o el tipo de resultado que posiblemente idealizamos. Cuando nada es suficiente, nada de lo que hacemos llena nuestro corazón. Es por ello que lo mejor es aprender a disfrutar más del camino que de los resultados. Por más difícil y complejo que esto pueda ser, yo sé. Y por más que sea uno de los retos más grandes de la vida, vale totalmente la pena. Y no, esto no significa que debamos dejar de tener metas, ni que dejemos de lado todo el esfuerzo que hacemos por traer grandes cosas a nuestras vidas. Significa simplemente que los resultados deben dejar de definir nuestro valor como personas. Que aprender a jugar, a equivocarnos, romper la dieta o trabajar por un hermoso cuerpo sean cosas que hacemos por amor y no para llenar los vacíos de nuestro ser. Ejercitarse puede ser una gran herramienta para conocernos mejor, deshacernos de todos esos patrones de pensamiento que nos atan a una idea o a una expectativa de nosotros mismos y finalmente impiden que nos liberemos. Acompáñanos a esta conversación con Mel Gutiérrez. Ella es Head Coach y Master Instructor de Cycling. También es Functional Training Coach en Refuse Company. Con Mel platicamos sobre su experiencia con la autoexigencia y el movimiento como herramienta para expandir la conciencia. Además, te invitamos a formar parte de Self Cycling, un evento que estamos organizando de forma colaborativa en donde podrás ejercitarte, conocerte y sobre todo conversar sobre cómo soltar tus propias expectativas para disfrutar un poco más del camino de vuelta a ti. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.enu.la. Recuerda siempre dar una vuelta en U y volver a casa. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast En U de vuelta a ti. Y estoy muy feliz y muy emocionada y un poquito nerviosa de estar aquí con Mel. Ella es Head Coach de Indoor Cycling y también es Master Instructor. Y no solamente hace eso, también canta, también es coach de entrenamientos funcionales, es un ser humano increíble y bueno, ojalá y pueda seguir teniéndola en mi vida mucho tiempo, pero bueno, pues les presento a Mel, gracias por estar aquí. Ahora ya la nerviosa soy yo, estoy de que... No, ay, pero qué gustazo que estés aquí con nosotros, gracias por darme el espacio y darnos el espacio de escucharte y conocerte un poquito más. Al contrario, o sea, para mí es un honor que me presten un espacio donde pueda simplemente platicar y compartir. O sea, hablábamos un poquito de que considero que la historia de todos es importante. Claro. Y todos tenemos algo que decirle al mundo. Entonces, me siento muy afortunada de estar aquí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pues cuéntanos, ahora sí que el espacio es tuyo. Cuéntanos quién eres, cuál es la esencia de Mel. Venga. Esa pregunta sí venía en el script y la observé y yo, ¿quién eres? Ok. Creo que me es más fácil contestar primero qué es lo que hago, qué es lo que me mueve. Soy Mel Gutiérrez. Tengo 26 años. Soy entrenadora de Indoor Cycling y de Functional Training. De un tiempo para acá, lo que más me ha movido es más bien ponerle el título de proveedora de herramientas
Wow, me encanta. Creo que todo coach, lo que genuinamente hace un verdadero coach es proveer de herramientas a alguien para llegar a cierto objetivo, ¿no? Ya hablaremos un poco más de cuál es mi objetivo en la bici y en el movimiento en general. No nada más le proveo herramientas a riders, a clientes, a la comunidad, sino también a coaches. Tengo un taller que se llama The Masters, que se hizo a la par de mi casa, Refuse. Desarrollamos este método de training para crear verdaderos coaches, o sea, verdaderos proveedores de herramientas y de experiencias. Okay. También canto de toda mi vida. Tengo una banda de covers con toques de jazz, pop, todo en vivo, instrumental, que me hace muy, muy feliz y que si lo observo me ha ayudado muy cañón a el performance que tengo como coach. ¿Qué más puedo hablar de mí? Creo que eso es un pequeño resumen de en dónde estoy ahorita y quién soy. Y cuéntame, antes, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a este mundo de querer proveer herramientas para los demás? Ajá. Ok. La verdad es que no hacía absolutamente sí y no, nada con el deporte. O sea, no era tan cercana al deporte, en realidad. O sea, mi mamá siempre me metió a hacer absolutamente todo. O sea, de que, güey, que haga fútbol, que karate, que belly dance, que todo lo que te puedas imaginar. O sea, mi mamá me metió, pero realmente no me movía. Creo que no le ponía significado al deporte. No me gustaba, no le encontraba por qué. Vivía más cañón como en el movimiento en relación a lo artístico. Hice teatro musical, tuve una banda de pop, entonces más bien me moví por medio del arte. O sea, el movimiento para mí era arte. Estudié mercadotecnia porque no encontraba qué otra cosa estudiar, debo admitirlo, hermanos. No quería estudiar otra cosa y dije, bueno, mercadotecnia, sí, me gusta estudiar cómo se comporta la gente y la publicidad. Y, sí, no. Okay. No, en realidad no. Se acaba mi proyecto de música pop con el que empecé y caigo en una depresión suprema, masiva. Okay. Es donde estaba estudiando mercadotecnia, que fue, pues bueno, peor es nada, no tengo ni idea de qué quiero hacer de mi vida. Me voy a vivir a California. Esta historia la he contado múltiples veces, así que la contaré muy rápido. Pero bueno, me voy a California queriendo encontrarle sentido a mi vida. Yo no sé por qué creí que en California lo iba a encontrar o en otro lugar, o sea, y literal me comí mis emociones. Regresé, que es lo menos relevante ahorita, pero regresé pesando muchísimo más. O sea, entendí cómo le puse como a la comida este valor de como abrazarme. Claro. O sea, regreso y mi hermano en ese entonces estaba súper metido en el deporte, ¿no? Y pues vamos a movernos porque Melissa, güey, necesitas moverte, ¿no? Empezó a hacer box y me meto con él y encuentro como un outlet para mis emociones ahí. Wow. De que eso fue como terapéutico. De que, me llama a pegarle algo. O sea, creo que tengo que pegarle algo. Eventualmente me doy cuenta que en mi cabeza empieza a suceder de forma instintiva como esta necesidad de hacer las cosas desde el entendimiento como de mi cuerpo y de lo que está sucediendo aquí para que pueda convertirse en algo físico, algo bastante extraño. Okay. Entonces empiezo literal yo a indagar de que cómo verdaderamente tendría que hacer este golpe, cómo tendría que, aparte en el lugar de box en el que iba también era funcional y demás, entonces empiezo a indagar y a estudiar y un poco me meto como a mi primer pequeña certificación de Functional Training, nada más yo por saber, o sea, siempre me ha movido la curiosidad de que si estoy haciendo algo quiero saber cómo funciona, solo quiero saber cómo funciona. Entonces era esa persona en el gimnasio que corregía a los demás. Been there, done that. Sí, okay. me convertí en esa persona de que, oye, fíjate que si haces esto, el golpe se te regresa, entonces es que tiene que venir desde aquí. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, en ese entonces uno de los dueños de Black Box, que es donde trabajé, Rogelio,
siempre he pensado que hay personas que te cambian el rumbo. Rogelio cambió mi rumbo. Y aunque ya no somos tan cercanos, siempre estoy eternamente agradecida con él porque él me volvió a ver y me dijo de que, güey, ¿ya te gusta andar de metiche con los demás? ¿Por qué no eres coach? O sea, ¿por qué no ya le das como rumbo hacia eso? O sea, te certificamos bien en box, en functional training para que puedas dar clase aquí. Y yo, bueno, genuinamente no tenía rumbo, es la realidad. O sea, no sabía bien hacia dónde encaminarme. Y empecé así, dando clases, queriéndoles proveer herramientas a las personas de cómo hacer las cosas, simplemente como su cuerpo está hecho para funcionar. Con factores externos como lo son mancuernas o golpeando algo. O sea, simplemente era como, quiero enseñarte cómo utilizar tus recursos. O sea, ese era. Eventualmente llegué al indoor cycling al mundo en México. Ya existía en otros lados, pero llegué a México y me doy cuenta que el movimiento no solamente me ayuda con mis emociones negativas, sino que también me hace sentir bien. O sea, a lo mejor no fue la respuesta más como, pero creo que por mucho tiempo me moví como un castigo o como un, quiero sacar mi coraje aquí, quiero que todo lo negativo, de alguna forma, casi como si el movimiento me sedara por un momento. O sea, utilizaba el movimiento como sedante. O sea, era de que en este momento, mientras me muevo y mientras golpeo y mientras entreno, se me olvida todo lo demás. Al día de hoy es todo lo contrario para mí el movimiento. ¿No? La bici me acerca, pues como que me da este panorama nuevo de como este carrusel emocional en el que se vive la experiencia del cycling, en el que también siento gozo por lo que mi cuerpo puede hacer por mí. O sea, la bici me muestra como, güey, siente gozo por estar aquí con los recursos necesarios para poderte mover. O sea, de que hoy es posible. Entonces, básicamente así es como empieza mi caminar. Eventualmente, insisto, la curiosidad me mueve muy cabrón. La curiosidad me mueve muy cabrón y decía de que es que hay más. O sea, definitivamente en la bicla se pueden hacer muchísimas más cosas y debajo también, porque también doy clases de funcional. Entonces empiezo a como a hacer justamente este manual, ¿no? Hay como una carencia muy dura, siendo honesta, en coaches de calidad en México. O sea, no lo digo desde un lugar grosero ni de soberbia, pero creo que la puerta de entrada a ser coach en México es muy sencilla. Y no me puedo quejar porque yo fui parte de, ¿sabes? O sea, yo fui parte de pues te gusta aconsejar a la gente, ese coach. O sea, ¿sabes? Es como... Claro. El tema aquí fue que si ya te abren la puerta, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Considero que las herramientas a veces que se dan en los estudios son muy mínimas. Empiezo a darme cuenta que existe una carencia total y absoluta de conciencia en el movimiento. Yo soy fiel creyente de que el movimiento consciente puede curar y transformar todo. O sea, si tú te mueves con conciencia, ese movimiento puede probablemente justamente hacer ahí cambios dentro de ti para hacer un outlet para emociones, lo que quieras. El movimiento te puede transformar evidentemente de forma física, pero también a nivel emocional y mental. Claro. O sea, para mí de ahí viene el empezar a bajar como las herramientas de mi manual. Y en este caso, cuando hablas de este momento de descubrir que el movimiento no solamente
más bien pasó de ser ese espacio en donde tú te entumecías y se te olvidaban tus problemas, te fugabas a través del ejercicio, que me encanta que nos compartas un poco ese concepto porque para qué muchos fortuna, claro, pero qué fortuna que es el ejercicio y no es la par y las drogas, el sexo, bla, bla, que a ver, no es que lo estigmatice y qué chido y todos venimos a gozarla y a pasarla chingón, pero sí muchas veces cuál es la motivación detrás, ¿no? Para fugarte ni el ejercicio es virtuoso porque te sigues fugando y sigues buscando apagar la conciencia que te está diciendo, hey, hay algo que observar y podrías transformarlo. Y con algo como el ejercicio o cualquier otra cosa que te saque de ese momento de conciencia que si bien es incómodo para la mente, para nosotros es normal. ¿Por qué? Porque para poder transformarnos y evolucionar y cambiar, crecer como seres humanos, necesitamos observar esos momentos incómodos, ¿no? 100%. Pero qué interesante que tú lo hables desde más bien de darte cuenta que el ejercicio para ti era eso y después se convierte en un laboratorio en el que puedes experimentarte y puedes observarte y decir, oye, esto no está tan chido, pero bueno, sigo rodando, o oye, esto está increíble y puedo gozarlo, ¿no? 100%. O sea, hay esta frase bastante típica sobre todo en el mundo del indoor cycling, que es cuando se cierra la puerta del coach, es de que deja todo lo que traigas afuera del salón, olvídate, desconéctate del mundo. Y a mí no me hace nada de sentido. O sea, el día de hoy no me hace absolutamente nada de sentido el ignorar lo que sea que está pasando porque ni siquiera es posible, ¿no? O sea, ni siquiera es posible si está sucediendo algo duro en tu vida. No es posible dejarlo de lado. Lo que para mí sí es posible, entonces es donde viene el movimiento a mí a cambiar, es observa lo que hay hoy, ¿no? Y desde ese lugar, las emociones al final del día, por eso son emotions, energía en movimiento, ¿no? Es energía que está ahí y más bien tú decides cómo hacia dónde utilizarla. Habrá días que mi clase venga desde una emoción, desde un movimiento, desde una energía de coraje, de enojo, de molestia. Pero también habrá días que la propulse a lo mejor el gozo, la gratitud, y cualquier approach está bien. Claro. Creo que el tema es cuando utilizamos justamente el movimiento para querer de forma forzada transformar una emoción que para nosotros es incómoda a una cómoda. Claro. De forma forzada. A ver, eventualmente puede suceder. Eventualmente puede suceder en la clase. Pero el tema es cuando vas a ese lugar diciendo como, no, vengo aquí porque aquí todo se me olvida y salgo de aquí feliz y después los 800 problemas y los 700 mensajes. O sea, claro, viene más desde esta necesidad simplemente de observar y utilizar lo que hay. Y me encanta como lo dices porque es este espacio en donde te dedicas a construirte a ti, pero no para cambiar o no para negar ciertas cosas y en el lugar de lo que está incómodo poner algo que se te hace cómodo o que es algo que tendrías que estar viviendo porque bajo tu expectativa está mejor, sino como un espacio en donde tienes la oportunidad de observar las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? Y observarlas, o sea, realmente, digo, yo lo he visto en tus clases, ¿no? Te traes de pronto, hay temas que me ha sucedido mucho esto, tú pones una temática, a ver, no es que le impongas, pero como tú dices, tú construyes una clase con una emoción o con una motivación o una intención específica, ¿no? Y yo he llegado a clases en donde justo estoy de la patada y cero tengo ganas de agradecer o no tengo ganas de decir, ay, qué padre, porque todo lo que estoy logrando, mira, no, estoy nefasteadísima, pero está interesante que con esa, o sea, digamos que yo de pronto resignifico y digo, ok, sigo nefasta, pero observa tu nefastez desde la gratitud. ¿Cómo puedes agradecer este momento que está aquí? ¿Cómo puedes observar con más positividad lo que estás experimentando que es tan incómodo y que hace incluso que sea incómoda la bici porque estoy tan distraída que quiero pedalear y no me sale o que quiero mantenerme en cierta postura o en lo que sea y no funciona porque mi cabeza está en otro lado? Pero esos momentos de observar, aunque no solucionan, no son resolutivos, son de observación para decir, ok, de aquí, ¿qué puedo hacer con esto? Fuera de la bici, ¿no? O sea, justo lo veía desde el lugar de, para mí el movimiento
es simplemente una herramienta de autoconocimiento, ¿no? O sea, últimamente lo he traído un montón justo en clase, que es imposible construir si no sabes qué hay en tu caja de herramientas. Claro. O inclusive si ni siquiera consideras que tienes una caja de herramientas. O sea, de que no tengo con qué, ¿no? Entonces, para mí, el movimiento es ponerme en contacto conmigo, con lo que hay, o sea, entendiendo que no necesito tener la herramienta exacta que tengo en mi mente, que es la necesaria para hacerlo, sino que a lo mejor sobre la marcha puedo construir una o construir un camino diferente con lo que tengo, claro, ¿no? Entonces, definitivamente veo el movimiento como desde este lugar de entenderme, saber qué hay. claro. ¿Qué pasa cuando llego a una clase y estoy nefasta? ¿Desde dónde puedo trabajar? ¿Desde dónde puedo navegar? No desde específicamente tiene que ser de esta forma y la herramienta se tiene que ver así, porque probablemente esta herramienta haría que la chamba fuera muchísimo más sencilla, pero pues no la tengo. Entonces puedo vivir es que no tengo la herramienta necesaria, o puedo observar lo que sí hay y construirlo desde un lugar distinto. No venimos definitivamente a crear con lo que ya está hecho. Venimos a crear desde lo que nosotros tenemos. Y eso lo vuelve quizás un poco más difícil. Y una chamba, claro. Justamente, una chamba. Y es retador porque volvemos a lo mismo, estamos acostumbrados a ir a cualquier otro lugar o a cualquier clase de bici o funcionales o hacer ejercicio para, digamos, satisfacer una expectativa que tenemos de nosotros mismos 100%. O de la comunidad a la que queremos pertenecer, y eso quizá nos lleva a buscar ese cambio, que vengo a clase para sentirme bien, pero no te das cuenta que quizá perseguir ese sentirte bien es completamente pérdida de tiempo, porque no, digamos, el objetivo no tendría que ser sentirte bien todo el tiempo, sino conocerte lo suficiente para entonces comprender que aunque no te sientas bien, todo está bien. Y 100%. Lo repetí 1000 pues, pero... No, pero tiene todo el sentido del mundo. Descubrir qué hay debajo, ¿no? De esa expectativa que tenemos y por qué, como te decía hace ratito antes de entrar a cámaras, ¿por qué será que nos exigimos tanto estar bien? Y ser los mejores y los tops y verme perfecta y tener, vamos a empezar con la primera capa, que es exigirte tener el cuerpo perfecto ante los estándares que nosotros creemos que tendrían que ser así, ¿no? Pero ya más profundo, exigirte ser esa persona que tendrías que estar siendo como profesionista, como hijo, como hermano, como novia, como novio, como coach en tu caso, ¿no? Está duro porque me acaban de operar de las cuerdas hace 2 meses y fue muy hermoso como no tener ciertas como responsabilidades que se le adjudica a un coach, ¿no? Y creo que mi primer como impacto al regresar fue justo eso, como de que, quiero como retomar todas esas responsabilidades y que me vean de cierta forma, hasta que luego lo observé y dije que es que nadie está esperando absolutamente nada de ti. Y me preguntabas sobre cuál ha sido como de mis mayores vueltas en U, ¿no? Y creo que una muy importante la acabo de tener, literal, que fue a darme cuenta que estaba muy alejada de mí, aunque yo creía que estaba muy cerca. Y darme cuenta que mi mayor superpoder es simplemente estar en mí. O sea, fiel a lo que yo soy, a lo que yo siento. Que no tengo que cubrir ninguna expectativa, o que normalmente, o más bien la expectativa me la pongo yo. Cuando el simple hecho de estar aquí y vivirme en el full de mi historia y compartirme desde ahí, ya estoy haciendo un impacto en mi comunidad.
no desde el personaje creado con una historia no real. Porque a veces sentimos que nuestra historia no es suficientemente importante para compartirla. Entonces eso nos aleja de nosotros. Es como construimos una historia ajena. Sí, el personaje. El personaje, literal. Entonces este tiempo, 2 meses que no pude ser coach, como tal, me devolvió a mí, a Melissa ser humano. Y me di cuenta que Melissa ser humano nutre a Melissa coach, a Melissa hija, a Melissa hermana, a Melissa head coach, a Melissa amiga, a Melissa espiritual, ¿no? O sea, Melissa ser humano nutre a todo lo demás. No desde un lugar de es un personaje ajeno, son personajes diferentes, sino como el estar 100% en mi experiencia normal, claro, de vida ordinaria, porque está muy cabrón que queremos siempre tener una vida extraordinaria. O sea, mi día a día nutre muchísimo mi experiencia como coach, nutre muchísimo todo lo demás. Entonces, literalmente mi más reciente vuelta a Nu fue regresar simplemente a mí y darme cuenta que ese es mi mayor superpoder. Claro. Estar conectada a mí. Qué bonito lo que dices, porque finalmente creo que vivimos en una sociedad en la que tendemos a compartimentarnos porque es una expectativa de cómo tendríamos que ser de acuerdo al lugar en el que estamos, ¿no? Siempre. Como en la chamba, o en la escuela, o en los amigos, o en la peda, o no sé, o sea, siempre... A mí sí me gusta pensar que son como disfraces que te pones y como el personaje que creas. Porque finalmente, claro, o sea, si estás de party no te vas a poner a intensear, o si estás en el lado profesional y quieres hacer un punto como líder, no vas a empezar a llorar y es que me duele la pierna. O sea, a ver, no hablo de... Claro, hay que ser vulnerable siempre, pero, ¿sabes? Hay ciertas cosas que sí se necesitan en ciertos momentos y ciertos personajes o ciertos roles que tú te pones para cumplir, ¿no? Sí. Pero creo que algo que buscamos mucho en ENU y el por qué de preguntar este concepto de cuál es tu vuelta en U es porque ¿dónde te das cuenta que al final de cuentas eres todo? ¿Y dónde se vuelve esto integral para comprender que tu mayor fuente de poder es pues esa esencia que no se va y que aunque te pongas el disfraz que te pongas, ya es suficiente? Y ya nació completa y ya desde esa... Digamos, a mí me encanta que decir que cuando te cae ese 20... No importa lo que hagas, no importa el resultado, si te sale, si no te sale, si eres el más top o el menos top, según tú, ya estás satisfecho. Sí, y vives desde esa autenticidad y te da la oportunidad de compartirte con los demás en ese lugar, porque finalmente nosotros creemos que hay que ser perfectos y hay que poner la pose para todo, pero ¿cuál es el mayor común? O sea, ¿cuál es el común denominador? Estos seres imperfectos que estamos tratando de entender cómo se vive, o los seres top gurú perfectos que creemos e idealizamos que ya tienen resuelta la vida. Creo que no inspiramos absolutamente a nadie con nuestra historia de perfección. O sea, creo que todo lo contrario, causa conflicto. Claro. Causa un chingo de conflicto ver vidas perfectas y no saber cómo chingados, porque evidentemente no es posible. Sí. O sea, creo que lo que genuinamente crea conexión es el compartirnos desde, güey, me pasó esto, la vida no está tan chida, o sea, claro. La vida no está tan chida ahorita y esto fue lo que me pasó y así lo estoy viviendo y compartirme desde, y esto fue lo que hice y desde este lugar pude construir algo nuevo y a lo mejor no está tan chido todavía, pero pues así le estoy dando, como sentirnos acompañados en el proceso en que todos estamos chingándole de alguna u otra forma. Claro. O sea, todos estamos dándole y todos estamos intentando desde lo mejor que podemos. Pero si algo puedo compartir que me ha dado muchísima paz es donde existe como mi mayor poder creador. Es en el escucharme a mí antes de lo que creo que los demás quieren escuchar. O que incluso tú misma crees. O que yo creo que debo de... Como darme a mí la certeza. O sea,
darme cuenta que yo soy la que me tengo que dar la certeza de que, güey, es suficiente, está bien. Lo que tengas que compartir va a llegar a la persona indicada, aunque sea lo más tonto. Claro. Lo más, así, lo que tú consideres más tonto. Y creo que esa es una habilidad que se tiene que desarrollar. Es como ese, o sea, cuando te cae el 20 de que tú tienes la capacidad de observarte y donde más construyes es cuando más te observas. 100%. Cuando te cae ese 20, entonces ya se trata de alimentar ese Pepe Grillo, ¿no? De decir, oye, en vez de estarme juzgando todo el tiempo, podrías estar ayudándome a observarme para construirme. Y entre más espacios encontremos en donde se propicie esto, o entre más conexión hagamos con gente que está con la misma intención o la misma motivación de decir, hey, no soy perfecto y ni estoy buscando serlo, pero tengo suficiente conciencia para decir, aquí me estoy juzgando, o aquí sí le puedo echar más ganas, me estoy haciendo güey, o acá es güey, es suficiente, y hoy esto es lo que había. O sea, así le llamo, ¿no? Pero ese Pepe Grillo creo que es un músculo que se desarrolla así como en el ejercicio, siento que ¿no? Es como un never ending game. O sea, de que se los digo muy cañón en clase. O sea, siento que a veces venimos con el objetivo de que se haga más fácil un día. De que creemos que un día nos vamos a trepar a la bici o vamos a cargar unas pesas y ya no se va a sentir. De que, güey, ya es súper fácil. O sea, y creo que viene muy cañón desde ahí, desde donde nos aproximamos como a querer siempre tener una resolución total y absoluta de las cosas. Entre más aceptamos que es un juego de nunca acabar. Claro. Y que justamente ahí está la esencia y lo rico, lo sabroso de la vida. O sea, creo que más gozamos. Así sea una emoción que quizás no sea cómoda o agradable, o así sea un sentimiento de frustración y agobio en algún punto, se vuelve más navegable. Se vuelve más sostenible. Entre más cedemos a la idea de que es que ya debería de haber una mejora. Es que ya debería de ser más sencillo. Es que ya debería de ser más fácil. Para empezar, ya hay energía que se está yendo a es que no estoy avanzando. Sí, a esa exigencia. A esa hiperexigencia. De que, güey, es que el lunes que empezó la semana, pude más que hoy viernes. Y yo, sí, carnal, es evidente. Ya pasaron 4 días en la semana. Ya te pasaron 100 cosas. Claro. Chambea con lo que hay hoy. Y entiende a veces que el simple hecho de presentarte ya está construyendo. Ya está abonando a la casita. Claro. Y eso era todo de mi idea. Oye, a ver, déjame retomo un poquito porque estás haciendo cosas que me parecen muy importantes. Porque son cosas que yo experimento, desde luego, en mi chamba, porque me dedico a esto, del desarrollo personal, del estarte constantemente observando. Y como lo platicábamos antes, viene de experiencia propia, viene de decir, a ver, o sea, tiene que haber algo más, tiene que haber otra forma de experimentar esta vida sin tener que estar sufriéndola. Y tiene que haber también otra forma de disfrutar sin pensar que hay algo mal en mí, que todo el tiempo tengo que estar arreglando y me tengo que estar exigiendo, porque nomás no llego a esa expectativa que yo tenía, ¿no? O sea, persigo la chuleta toda mi vida y nomás no lo tengo, o sea, es algo inalcanzable. Y me pasaba mucho en lo profesional, porque yo estudié algo que no tiene nada que ver con el desarrollo personal, y luego me pasaba mucho en mi vida personal con mi familia, y luego en el ejercicio. Yo también fui deportista toda mi vida, después lo solté, y cuando lo retomo, me pasó, la primera vez que vi una clase de indoor cycling, dije, ¿qué es esto? No quiero volver a mi vida, pero porque me enfrenté a la idea que yo tenía de cómo tendría que verme dentro de clase, ¿no? Y que tenía que poder todas las canciones y rodar y salir, y aparte en pose perfecta para la foto post clase, ya sabes. Claro. Y todo esto me ha servido, más bien el camino y a lo que me dedico, me ha servido mucho a poder llegar a una clase y reconocer que es el espacio en donde me voy a observar, y desde esa observación me voy a construir, pero no exigiéndome y no queriendo estar como los front row o queriendo estar como la persona que está enseñándome, sino permitiéndome dar lo que tengo con lo que... Dejar que la práctica construya lo que tenga que construir en ti ese día. Exactamente. Y creo que me gustaría ahondar un poquito más en esta parte del cómo visualizar esa exigencia y cómo
el indoor cycling es una gran herramienta. Bueno, para mí se me hace lógico, porque de verdad el día que me senté en una bici, dije, no. No quiero. No quiero, ay, guácala. No. Pero poco a poco se ha convertido en un espacio. Y a ver, como te decía, antes de que estuviéramos en cámaras, yo no soy profesional, ni me interesa tanto saber la técnica y hacerme la top de la top en el indoor cycling, pero me encanta que es un lugar que me propicia tanto y más bien me pone en esa cuerda floja entre o te exiges un chingo o vives con lo que hay y desde ahí construyes. Y esas son las clases con las que más satisfecha me voy. Sí, porque sí, hay otras en las que estoy en el demonio total, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo podremos compartir un poco esta parte de obsérvate, cómo dejas de exigirte? Sí. Y eso cómo se traduce a una vida fuera de la bici. Cualquier cosa en relación al deporte, pero hablando muy en específico del indoor cycling, es una práctica que no te está exigiendo que se vea de cierta forma específica. Pero al mismo tiempo sí, como todo, ¿no? Creo que lo puedo traducir muy cabrón a la vida, de que, güey, la vida no te está pidiendo que te veas de esta forma. Pero al mismo tiempo sí. O sea, es como, sí, pero no. O sea, ¿y a dónde voy con esto? Siempre que empiezo una clase, les hablo como de los no negociables, ¿no? Que son como las cosas más técnicas para que no te lastimes. Pero de ahí en más hay como todo lo que puedes hacer para que sea una experiencia que genuinamente construya algo en ti. En lo negociable tienes que ir en el ritmo de la música, ¿no? Que es algo que amo mucho de una clase de indoor cycling, que te ayuda a agudizar tus sentidos. O sea, tienes que agudizar tu oído para conectarlo con tu cuerpo físico y a lo mejor también conectar con ciertas emociones que te genera la música para darle intención a los movimientos. La práctica en sí no te está exigiendo nada más que el ritmo. Y me encanta, ¿no? Perdón que te voy a interrumpir un poco, pero me encanta esto que acabas de decir de agudizar tus sentidos para conectar con el movimiento de tu cuerpo y que la clase no te está exigiendo nada. Pues es como en la vida. Se trata de agudizar tus sentidos para reconocer, para ser consciente de qué tienes, quién eres, con qué dispones este día, porque la vida no te exige nada. La exigencia es la historia que te estás contando tú de lo que tendrías que ser. 100%. Entonces, nunca lo he visto así en clase, wow. Sí, o sea, viene desde ese lugar en el que cuando dejo la idea de que tengo que verme de cierta forma específica en la clase, cuando suelto la idea de que tengo que rendir a cierto nivel específico, es que me permito navegar entre todas las posibilidades de lo que hay disponible en ese día. Y es cuando me permito, en este estado como de tranquilidad y quietud, ir hacia adentro y observar el recurso que necesito para sacar la chamba que yo me estoy pidiendo, pero desde un lugar de es que yo quiero, o desde un lugar de curiosidad. ¿Qué pasaría si me quedara, si le subiera 2 vueltas más a la resistencia? ¿Qué pasa? Solo quiero saber qué se activa en mi cuerpo, qué conversación tengo, o qué recurso activo, cómo me muevo de una forma diferente. Por eso, insisto, para mí la clase es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, si voy y me trepo a la bici desde este lugar de ¿qué voy a conocer hoy de mí? ¿Qué voy a descubrir hoy de mí? Con lo que sea que la clase me venga a traer hoy. Cero con la expectativa de rendir en lo que yo considero que tiene que ser. Siempre les digo, ser front row no es hacer todo excelente. Es un mindset y es una actitud. Y es ser el ejemplo. El ejemplo de diferentes posibilidades y de diferentes lugares en el proceso. Para mí un front row rider también se sienta. Pero entonces le enseña al de atrás que está bien sentarse. Claro. Entonces le enseña al de atrás que está bien dejar la coreo. Para mí un front row rider, o el que elige ser el guía de la clase, porque para mí eso es el front row, los guías de la clase junto conmigo, son el ejemplo
de todo el abanico de posibilidades desde donde puedes abordar la clase. A lo mejor está el front row rider súper aferrado. Entonces Claro. te inspira. Te inspira de que, pues vamos viendo qué tanto puedo. Entonces está ese que te inspira, pero también está el que es compasivo. Entonces se sienta, pero mantiene el ritmo. Y también está el que a lo mejor se sienta, sigue con el ritmo, pero aparte trae la actitud y está cantando la rola de que en su máximo esplendor, ¿no? Entonces te muestra que es posible encontrar gozo cuando te sientes a lo mejor que las cosas no te salieron. Entonces, para mí es muévete desde un lugar de curiosidad. Claro. Usa el movimiento como una herramienta para conocerte más. Y además me encanta que esto es una hora que le estás dedicando a construir ese músculo que eventualmente en las otras 23 que existen del día te van a dar la posibilidad de abordar la vida de esa forma. Sí, porque así como dijiste, si me trepo la bici con conciencia y con ganas de a ver qué descubro el día de hoy de mí, con pasión, con entusiasmo, con curiosidad, con a ver qué sucede. Imagínate que de verdad pudiéramos vivir así todos los días. Y todo el día, con todos los problemas y con todas las alegrías y todos los bajos y todo, o sea, los altibajos que conlleva ser humano, ¿no? Entonces, vivir con curiosidad. Exacto. Entonces creo que por eso tiene tanto sentido y me encanta platicarlo contigo porque entonces cobra forma, es tangible y además tiene sentido el hacer deporte para conocerte y el comprender que conocerte te da las herramientas para vivir y tener una mejor experiencia. Es como que se une, ¿no? Hablamos de esta parte de ser integrales. 100%. También hay un tema muy específico con la conciencia, que es estas personas que llevan toda la vida moviéndose, pero me dicen de que, güey, no veo en absoluto ningún resultado, ¿no? Y se linkea mucho a que con cuánta conciencia, mente, músculo, también haces las cosas. Digo, ahorita lo abordamos desde un lugar súper emocional. Claro. Pero la realidad es que la búsqueda de la conciencia también viene de qué tan consciente soy del recurso físico que hay. O sea, qué tan consciente soy de literalmente pensar y mandar la orden en mi sistema nervioso de contraer en específico ciertas cosas. O sea, yo puedo salir genuinamente de una clase de cycling y me duelen los abs, por ejemplo. Porque fui todo el tiempo consciente de que el centro es lo que me mantiene estable en la bici. Entonces, abordarlo siempre con la curiosidad de cómo puedo fortalecer también esta conexión entre mi mente, mi cuerpo, mis emociones. Y a lo mejor también a rendirme a que mi práctica es lo que tuvo que ser. Y a lo mejor ahí anda un poquito lo espiritual, ¿no? De que es lo que tuvo que ser y me enseñó lo que me tuvo que enseñar hoy. Claro, que está en el finalmente nivel, no se trata de tu control. Sí, de que hoy quizás no puedo controlar el que me sentí más deshidratado, que no dormí, que el pensamiento, que lo que sea, como, güey, mi entrenamiento fue perfecto y me dio lo que me tenía que dar hoy. Porque llegué con la disposición, la curiosidad, la apertura de que me entregara lo que me tenía que entregar el movimiento el día de hoy. Claro. Que finalmente eso significa realmente la perfección. Aceptar. Yo creo que la definición de perfección tendría que ser más acercada o más cerquita de aceptar que del perfeccionismo de que todo tenga que salir perfecto, ¿no? De alguna forma. Es perfecto cuando te das cuenta que no pudo ser de otra forma. No es perfecto cuando te das cuenta que tú podrías haberlo cambiado, ¿no? Y es lo mismo con la exigencia. Las cosas o la vida se vuelve buena o tiene sentido cuando te das cuenta que no pudiste haberlo hecho mejor porque eran los recursos que tenías en ese momento. Y te dejas de echar culpa y te dejas de exigir, dejas de compararte con los demás o competir con otras cosas que pues no te das cuenta que nunca vas a ser como ellos porque nunca vas a tener esos mismos recursos. Y recursos no quiere decir económicos. En ti, ¿qué hay disponible, no? Y también ese es uno de tus grandes virtudes, que nadie más tiene los recursos que tú tienes dentro de ti. Entonces, qué chido ser únicos y qué chido vernos desde esa curiosidad y desde ese sumar, más allá del cómo puedo ser mejor que otros y quítense. Y además internamente, ¿no? ¿Cómo puedo ser mejor yo? ¿Por qué tendrías que ser mejor? Lo que hay ya es suficiente y lo que hay ya es perfecto. Claro, puedes ir tras las metas que tú quieras, pero bajo esa convicción y esa completud de decir, ok, pero las tengo o no, ya soy suficiente, ¿no? 100%. Con la certeza de que
lo que hay es lo que tenía que ser. Claro. Con la certeza de que la historia en la que me he vivido es la que tenía que ser también. Y que todo lo que quiero ser, pues tiene que tener una acción de por medio, ¿no? Y una convicción. Y una convicción, ¿sí? Y acciono desde lo que hay. Claro. Es imposible moverme desde el desconocimiento de lo que hay. Entonces utilicemos simplemente el movimiento para conocer qué hay y poder construir desde ahí. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Melgas, por abrirte, por compartirnos tu camino, tu filosofía, por darnos también la oportunidad, no solamente a mí, sino al equipo de NU, en poder hacer esta sinergia y sumar con estas dos misiones, ¿no? Que finalmente es, pues, crear más conciencia, conocernos más y gozar más la vida, que de eso se trata, ¿no? 100%. Entonces, pues bueno, pues quiero agradecerles a todos los que nos escucharon, los que nos vieron, porque además de que esta plática fue muy rica, claro que la pasé bien. Nos la pasamos muy rico. Pone en contexto las actividades que vamos a estar haciendo en conjunto Refuse y NU. Y digo, no se lo pierdan, búsquelo, van a estar en nuestras redes sociales, pero tiene mucho que ver con esta parte de despertar la curiosidad y conocerte a través del movimiento, para que lo que aprendamos y descubramos de nosotros mismos podamos aplicarlo a nuestra vida y que nos la pasemos más chido. Entonces, pues bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos.